Estamos en lunes de resaca electoral tras los comicios celebrados este pasado domingo, ayer concretamente, día 28, en la que se jugaban los ayuntamientos y las comunidades autónomas, varias, 9 concretamente, del territorio español. No nos han dejado digerir los resultados cuando entramos de nuevo en campaña electoral. Dentro de muy poquito se habilita otra vez el voto por correo porque, ante el anuncio esta mañana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, de nuevo entramos en otro ciclo electoral que previsiblemente nos esperaba hasta el mes de diciembre. Bueno, vamos a hablar de todo esto porque la verdad, como decimos, no nos ha dado tiempo a digerir todavía los datos municipales y autonómicos cuando ya la actualidad manda y nos pisa sobre una posible convocatoria, sobre la convocatoria de elecciones generales para el mes de julio. Para entrar en profundidad a analizar los resultados y todas estas noticias que tenemos sobre la mesa, tenemos con nosotros Antonio Vélez. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Y Juan José Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. Pues encantado. ¿Qué tal? Encantado de participar en una tertulia tranquila. Bueno, vamos a analizar los resultados. En principio, ya dimos ayer cuenta en nuestro programa en directo que mantuvimos desde las 7:30 de la tarde y hasta cerca de la 1 de la madrugada con la toma de todos los datos, tanto de las municipales como de las autonómicas. Ya conocen ustedes los resultados, pero se los resumimos rápidamente. En las elecciones municipales en Mérida ganó el Partido Socialista de Antonio Rodríguez Osuna, que reedita la alcaldía con una mayoría aún más absoluta de la que tenía la legislatura presente, que son 13, y consigue 14 diputados y congregar 14.208 votos. El Partido Popular de Santi Amaro ha subido un concejal respecto a la legislatura de 2019 y consigue 7.144 votos con 6 concejales. La tercera fuerza es Vox, que pasa de quinta a tercera fuerza, aunque el número de concejales es el mismo, son 2 concretamente, con 2.504 votos. Mejora en número de votos, casi 500 más que en 2019, pero no sube el número de concejales. La cuarta fuerza, la que rompe en principio desde la nada, porque hace 2 meses y medio que se constituyó esta plataforma política independiente de Miguel Valdés, denominada Por Mérida, irrumpe, como decimos, con 2 concejales y 2.109 votos. Y la última fuerza es la de Unidas por Mérida, la coalición entre Izquierda Unida y Podemos Mérida, que baja un concejal, tenía 2 y baja a 1 y consigue 1.905 votos. Bueno, pues este es el resultado de las municipales. Vamos primero a analizar estos resultados, después analizaremos el de las autonómicas, que fue la gran sorpresa de la noche, pero en principio, ¿qué os parece estos resultados para el Ayuntamiento de Mérida, Antonio? Bien, yo he dicho que había una comba de trabajo muy interesante por parte de Antonio Rodríguez Osuna. Había una distorsión en otro partido oponente como el PP, un problema ahí, un galimatías, valga la expresión, y lógicamente el trabajo de Antonio y su equipo se ha premiado y de cara al futuro pues ofrece unas expectativas interesantes con respecto a infraestructuras, a nuevos puentes, una serie de cuestiones que han estado ahí sobre la mesa de la cotidianidad. Y al mismo tiempo una persona muy abierta, muy receptiva, como en el caso de Antonio, muy tolerante, y ahí están los resultados, que Mérida efectivamente tiene abierto un camino importante como capital, como elemento, llamémosle, de dinámica global de la región muy interesante, pues está, claro que está ahí muy, muy latente, muy visible, y ese es el tema. Yo creo que es un resultado muy justo en orden a lo que más o menos se ha ido exteriorizando respecto del conjunto social, que al final ha llegado a unas urnas a votar y ha manifestado un deseo de mantener una comba respecto de quien la ha gobernado estos últimos 8 años, que es Antonio Rodríguez Osuna. Osuna, que consigue superar con sus votos todos los obtenidos por la oposición, es decir, todos los grupos de la oposición no suman o no alcanzan a los 14.208 obtenidos por Antonio Rodríguez Osuna. ¿Cuál es tu valoración, Juan José? Bueno, yo creo que era
una derrota del PP anunciada, lo sabíamos de sobra. Yo les remito a todos nuestros amigos que nos escuchan que se vayan a la tertulia del 17 de mayo, a la que tuvimos aquí, que he clavado todos los resultados, todos, porque lo está viendo. No, lástima que no esté aquí el defensor de Pedro Sánchez para decirle, mira, es que no ha acertado ni una. Tu amigo, el del CIS, ese Tezano, ese que cobra, bueno, después hablo de él, porque ahora no viene al caso. Digo, pero es que no acertó ni una, no ha acertado ni una. Y sin embargo, yo que me basaba en las encuestas de GAS3, se han clavado todas. Entonces, en definitiva, yo creo que ha sido un anuncio hecho. El PP ha cometido unos errores graves. Y para mí hay una cosa que no me gusta nada. Cuando se presenta alguien de candidato en un partido a la alcaldía, no puede ir con un número de reserva a la Asamblea de Extremadura para sentirse después ya que ha resuelto su vida. No me gusta, porque ya es un perdedor. De anticipo dice, voy a perder y me voy a guardar las espaldas. Eso ha sido un error, amigo. Yo lo siento mucho, no te conozco. Yo soy del Partido Popular, pero a mí no me importa decir las cosas. Si me echan, que me echen. Y eso es un error. Y ese error, yo no sé si por valía de Osuna, que no se la niego, ha ayudado mucho el bajón, aunque ha subido, pero el bajón del PP, que podía haber subido más si las cosas se hacen bien. Por otro lado, me alegro muchísimo por mi amigo Miguel y Ángel, que haya, yo le daba a Miguel 1, pero digo, hombre, pues si otro podía ser, decía yo el día 17, y me alegro que haya salido Ángel, porque yo creo que va a ser una buena ayuda para el Ayuntamiento de Mérida, porque es un hombre bien formado, es un arquitecto, y Miguel es un hombre que puede debatir muy bien ahí, que se echaba de menos esos debates en el anterior Partido Popular. Y por otro lado, Vox sigue igual, dos se quedan, y Unión, yo antes decía Podemos, que da lo mismo, decía yo, sepulcros blanqueados, da lo mismo con un nombre que con otro, siempre son los mismos. Que haya perdido uno, porque a mí me ha molestado mucho lo de Irene el otro día en una televisión, no sé si fue, me imagino que sería una de estas que cogió Pedro nada más que llegar al poder, que es la televisión española, que dijo que si ella ganaba de vicepresidenta... Sí, pero vamos a eso después, vamos primero con las municipales. Sí, es de las municipales. No, Irene de Miguel es de las autonómicas, bueno, pero era de Extremadura. Se acabó, que decía que quitaba la festividad de Extremadura, la Virgen de Guadalupe, y ponía una de un 25, que no sé narices que era el 25, sería alguna revolución para ir perdida. 25 de marzo, ¿no? Sí, 25 de marzo, yo no me acuerdo lo que era eso. Y eso es lo que puedo decir de esto. Enhorabuena a Antonio. Yo creo que Antonio es un tan verso suelto como Paje, es decir, son gente que miran más por el pueblo que por el partido. Y eso me gusta a mí, y eso ha hecho que Paje, peleando ahí uno a otro, pero haya quedado como presidente de Castilla-La Mancha. Y pues mis felicidades, Antonio. Te felicité dándote la mano cuando fui a votar, porque te encontré allí, estaba en todos los lados, porque donde yo voy a votar está perdido por ahí, en el Dion Casio. Pero bueno, allí me lo encontré y me saludó él a mí, no lo saludé y nos saludamos. Vamos, enhorabuena. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan José y con relación al planteamiento del que es muy protagonista María Guardiola, en Mérida. Es decir, ¿te refieres? Pero vamos a hacerlo primero en el escenario local y después pasamos al autonómico. Y en consecuencia, el romper un juego histórico de un partido como el PP, que ha alternado en el gobierno y en una presencia poderosa, pues no se hubiera producido sin su intervención, seguramente hubiera yo. Digo esto porque al final hay una idea, un cierto pensamiento subliminal que hará esta mujer cuando tenga más capacidad de hacer, porque claro, si ha roto una parte importante que a mí me afecta, a mí el futuro de Mérida me afecta, y en consecuencia me sorprende esta historia, me preocupa y comparto el planteamiento que ha hecho Juan José. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones que hizo, nada más ya conocerse un porcentaje muy avanzado de participación que dimos en directo aquí anoche en Televisión Extremeña del virtual, ya real ganador
de las elecciones municipales en Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. El Partido Socialista ha ganado las elecciones en Mérida, así que revalidamos la alcaldía con 14 concejales. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento, primero a todos los interventores, apoderados, a todos los que han estado esta jornada electoral trabajando para el Partido Socialista. Segundo, al pueblo de Mérida, por darme la oportunidad y el honor de volver a ser otra vez alcalde. 72 mesas de 73, el Partido Socialista ha sido la fuerza más votada, más del doble de votos que el Partido Popular. Por tanto, estamos contentos y alegres por esta victoria. También mandar nuestro pésame a la señora que ha fallecido en Almendralejo, en un colegio electoral. Y a partir de ahora esperar los resultados también de la Junta de Extremadura y, bueno, y agradecer a todos el que estéis aquí y a todas las familias. Rodríguez Osuna, nada más reconocer ya la victoria. Estábamos esperando, porque tenemos un equipo preparado, un equipo móvil, una unidad móvil, también en la sede del PP para conocer las declaraciones de Santi Amaro, pero no compareció finalmente ante los medios de comunicación, así que el único que lo hizo fue el actual alcalde y candidato al alcalde en funciones, Antonio Rodríguez Osuna. Y esa es precisamente la fiesta de celebración en el Partido Popular en la Plaza Luis Chamizo en Mérida, cuando se supo ya el escrutinio y el empate que el Partido Popular ha conseguido en número de diputados con el PSOE de Guillermo Fernández Vara. Pero algo más sobre el tema local tenéis que apuntalar. Efectivamente hay un tema que tú has dicho, que es la irrupción de Miguel Valdés como un partido nuevo, una plataforma independiente que agrupaba a algunos exconcejales del Partido Popular, pero sobre todo a muchos profesionales independientes, y que ha irrumpido fuertemente en el escenario local con nada más y nada menos que 2 concejales. La pregunta es, si Miguel Valdés hubiera encabezado la lista del Partido Popular, ¿el Partido Popular hubiera mejorado sus resultados, Juan José? Yo no me quiero pasar hablando del Partido Popular, no me quiero pasar, pero esa conversación, yo no sé, la conté en otra picota, yo la he tenido con María Guardiola y le dije, se va a perder, ellos lo sabían, que en Mérida se perdía. Digo, Miguel Valdés la han estado utilizando el señor Monago mucho y la habéis dejado abandonado. Yo creo que sería un buen candidato, sabiendo que vais a perder, pero mételo y metes un grupo de gente joven que en 4 años se vayan haciendo para las próximas elecciones. No lo he desagradado cuando estuve hablando con ella y después salió por donde le pareció, porque nombró a la chica esa, que yo no sé si tenía algún defecto económico, que bueno, a los 2 días la quitaron, ¿no? La quitaron y después ponen a Santi Amaro, que bueno, yo no sé cuáles han sido los planteamientos que han tenido, pero primero era un hombre que lo conocía la gente del fútbol, pero en Mérida era totalmente desconocido. Yo lo que he oído me parece una buena persona, pero es que se necesita algo más para ganar unas elecciones. Y hablando de Miguel, yo lo sigo felicitando porque hay que ver lo difícil, el que ha estado en este mundo no de la política, pero en otros parecidos, es sacar 2.000 votos en un pueblo sin medios económicos prácticamente ninguno. Si es que ha estado trabajando con mensajes en WhatsApp y con estas cosas dentro de las posibilidades que tenía. De manera que yo creo que Miguel se ha partido ahí el pecho para salir y ojalá ayude mucho a hacer cosas por Mérida. Miguel. Bueno, si vemos resultados extrapolables entre las municipales y las autonómicas en Mérida, mientras que Antonio Rodríguez Osuna ha conseguido 14.208 votos, Guillermo Fernández Vara ha obtenido 2.000 votos menos en Mérida, 12.278 votos. Esto es significativo, Antonio, sobre todo supongo porque cuando tú que has tenido mayorías absolutas, estas mayorías proceden también mucho de un voto de centro o voto moderado, ¿no? Sí, atendiendo a lo último que decía, efectivamente todos hemos pasado por esos trances. Yo llegué a tener 15 concejales y después pegué un bajón. En fin, la política es alternancia también, o sea, tampoco es sorprendente. Lo que sí puede ser sorprendente algunas manifestaciones o algunas decisiones, pero también es verdad que en Mérida el PSOE, en la autonómica, ha tenido los resultados más notables. Es decir, ha tenido 12.278 y el PP en Mérida ha tenido 7.000 y pico, ¿no? ¿Cuántos ha tenido exactamente? En la autonómica. En las autonómicas, 9.352. Ha sacado María Guardiola 2.300 votos más que Amaro. ¿Cómo? María Guardiola
ha sacado en Mérida 2.300 votos más que Amaro. Sí, sí, pero ha sacado 3.000 menos que el PSOE. Sí. Eso. O sea, quiero decir que sobre el conjunto diferencial que ha tenido el PSOE respecto del PP, porque quien ha ganado las elecciones ha sido el PSOE. De los 6.000 y pico votos al final del recuento anoche que tenía el PSOE más que el PP a nivel regional, la mitad, larguita, la ha sacado Mérida. ¿Corresponde a Mérida o no? Sí, así es. Así es. Bueno. Vamos a pasar ahora a los resultados autonómicos, porque la sorpresa llegaba contra todo pronóstico, pues prácticamente con los primeros porcentajes del escrutinio. ¿Qué decía, por cierto, la encuesta de GAT3 sobre Extremadura? Extremadura, que era dudosa, tanto Extremadura como Valencia la daba como dudosa GAT3. Y bueno, decía que había posibilidades, pero que era dudoso en el sentido de que le daban casi ganador a Vara, pero dudando que podía entrar el PP. Bueno, y se ha producido a última hora pues ese salto que a mí me ha sorprendido, la verdad. A mí me ha sorprendido más que nada porque María Guardiola, aunque decía el amigo José María que no era tan desconocida, porque como del partido le mandan mucha documentación, pues sabía que había sido con Monago, no sé qué puñeta, pero vamos, de todas formas yo creo que era desconocida en Extremadura, casi nueva en la política, desde luego en la autonómica, era concejal de Cáceres, y la verdad es que el Partido Popular tenía un candidato fenomenal que era el alcalde de Trujillo. Y yo no sé qué pasó en Madrid. De Plasencia. De Plasencia. Fernando de Plasencia, Pizarro. sí. Fernando Pizarro. De Plasencia. Y no sé, esas cosas raras que pasan en Madrid, pues bueno, pusieron a esta señora que se ha portado bien, que ha trabajado, que se ha movido y que ha merecido ganar. Bueno, pues ha merecido ganar, pues ya está, ganó. Y ahora ya veremos, con lo que hablemos después del señor Sánchez y de la convocatoria de elecciones, qué es lo que se puede hacer en tan poco tiempo, porque es que se va a montar una cosa sobre otra. Yo no sé si va a ser capaz de montar su equipo, que lo tiene que montar forzosamente antes de ponerse a trabajar en las elecciones españolas. No lo sé cómo se va a defender, pero de todas formas yo creo que se ha portado bien y que como aquí el que ha perdido ha sido Unidas por Extremadura, que al tener menos diputados en la Asamblea es el que ha hecho perder la mayoría de votos que ha sacado el PSOE, porque ha sacado 4 y Vox ha sacado 5, y ese que ha sacado Vox es el que hace posible que Guardiola, si se ponen de acuerdo, porque esa es otra. Yo he estado ahora hablaremos de los pactos, pero Unida por Extremadura ha conservado los 4 que tenía. Sí, no ha mejorado, ni ha empeorado. bueno, Mantiene los 4. el que ha subido ha sido Vox. El que ha subido es efectivamente Vox, que no contaba con representación, y ha subido a 5, y Ciudadanos, que ha desaparecido, que ha dilapidado 7 diputados. Sí. Un capital político de 7 diputados ha dilapidado en 4 años. Los resultados: el Partido Socialista de Guillermo Fernández Vara, ya con el 100% escrutado, ha sacado 242.366 votos, por 236.090 votos del Partido Popular de María Guardiola. Son 6.276 votos. Vox ha irrumpido con fuerza, recordemos que no tenía representación en la Asamblea de Extremadura, y ha sacado 49.342 votos. Y Unidas por Extremadura ha sacado 36.376 votos. Es verdad que ha bajado con respecto a 2019 porque obtuvo entonces 44.300 votos, estamos hablando de 8.000 votos menos que en 2019, sin embargo por la ley DOM ha conservado el número de escaños, los 4 que tenía, pero ha perdido 8.000 votos. Esto es el escenario que ha quedado, pero es que estuvimos a partir del 40%, 40 y algo de por ciento de escrutinio, que ya se mantuvo prácticamente con un diputado bailón que unas veces iba al PP, otras veces iba al PSOE, pero que por pocos votos hubiera cambiado todo el escenario de político, Antonio. Sí, es cierto. Ahí hubo 400 y pico, 500 votos bailando en Badajoz. Hubiera sido un diputado en favor del PSOE quitado al PP en la provincia de Badajoz,
y en Cáceres, por menos votos, 210, 215, poquito más de 200, un diputado de Unidos Podemos que podía haber pasado al PSOE también. O sea que por 500 votos más o menos en el conjunto, la escena podía haber sido 30 diputados PSOE, 27 PP, 5 Vox y 3 Podemos. O sea, daos cuenta cómo el escenario sistema cambia. DON, por eso antes cuando hablaba Juan José respecto de Mérida, el juego de las minorías y de lo que podía haber sido, claro, ahí el sistema DON es muy puñetero. Y aquí ha habido un bailongueo, valga la expresión un poco cotidiana, un poco extendida, con alrededor de 450 votos en Badajoz que podían haberle dado al PSOE un diputado más a costa del PP. Y en Cáceres, por contra, la mitad, o sea, 215, poquito más de 200, que hubiera tenido el PSOE quitándoselo a Podemos. O sea, que el resultado podía haber sido perfectamente, pero hasta el final, podía haber sido PSOE 30, PP 27, Vox 5 y Podemos 3. O sea, hubiera sido un escenario distinto, totalmente. Absolutamente diferente. Hombre, yo planteo que las elecciones las ha ganado Guillermo Fernández Vara, la ha ganado el PSOE. Pero, en fin, de eso hablaremos luego, más tarde, ¿no? O hablamos ya. Entramos. Bien. Entramos ya en porque materia. efectivamente, ese diferencial de 6.000 y pico votos que tú has detallado puntualmente es la realidad. O sea, en las elecciones, el día de las elecciones fue ayer, pues el PSOE ganó las elecciones. Por lo que vamos a hablar luego respecto de los futuros posibles pactos y de las posibles inhibiciones pedidas por María Guardiola, que no tiene ni pie ni cabeza, pero esa es la realidad. Quien ha ganado las elecciones ha sido el Partido Socialista Obrero Español, ha ganado Guillermo Fernández Vara, que por cierto ha sido desde mi punto de vista un buen gestor y ha dado una serie de elementos muy abiertos, ha bajado el paro brutalmente, igual que ha hecho el propio Pedro Sánchez a nivel de España, teniendo una realidad ahora mismo de 20.600.000 empleos, por primera vez en la historia, sobre el conjunto total, de 20.600.000 empleos. Pero quiero decir que en ese juego aquí la realidad es muy simple, el PSOE ha ganado las elecciones. Y a partir de ahí, el día después es ya hoy. Ayer fue el día de las elecciones y quedó como quedó. Un gobierno más desgastado por el tiempo tal, injustamente desde mi punto de vista, valga la redundancia, pero que la segunda escena, el segundo acto del conjunto, de la representación, empieza hoy. ¿Cómo? Pues cómo se procesa el futuro con esos temas. Por ejemplo, pues cómo no se podrá inhibir, no se podrá abstener, como pide Guardiola, creo que no entiende el juego democrático. Sí, los procesos. María Guardiola ha pedido gobernar en solitario. El PSOE no puede abstenerse. Pero eso es no puede francamente abstenerse. Difícil, evidentemente, porque no puede abstenerse. La victoria ha sido del PSOE. No puede abstenerse. Yo Entonces, creo es difícil. Tendrá o se verá abocado a un pacto con Vox, que es la única alternativa matemática que hay, efectivamente, para poder otorgar gobierno a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, a no ser que Vox se abstuviera en la proposición si se llega a presentar Guillermo Fernández Vara, cosa que veo imposible casi, ¿no? No, dimitido, eso es mal. Bueno, Guillermo Fernández Vara, por cierto, según se ha comunicado hoy, ha pedido su reingreso en el cuerpo forense, médico forense, según aparecía en la prensa regional, pero todavía no hay una comunicación oficial al respecto sobre este aspecto, ¿no? Y de todas formas, hasta mañana que no hay un comité. Mañana hay una ejecutiva regional, ¿no? Que es en el que supongo se adoptarán las medidas y las estrategias a seguir a partir de ahora. Juan José, sobre los pactos, ahora sí entramos en esta antes de circunstancia, los pactos, hablar de lo que habéis dicho, que hasta última hora estaba por quién ibas a ganar, que ha ganado por el número de votos, ha ganado el PSOE. Pero el hecho es que la presidenta puede ser María Guardiola, la presidenta. Y es verdad que casi a final de la tertulia, yo lo he comentado fuera de micrófono, lo del informe Caritas, ¿no? Que no Caritas, sino Caritas. Yo iba siguiendo la cara de Antonio Monge, aquí, ya casi al final,
y veía la tristeza que tenía este hombre, y hay muchas veces que no se expresa con palabras lo que se expresa con los gestos, ¿no? Y yo veía, digo, pues esto va muy bien para el PP, porque este hombre, que estaba enterado porque lo manejaba, decía, hombre, es que no sé por qué cuando se presentan las elecciones siempre se cogen primero los pueblos pequeños y se van subiendo en las elecciones hacia los grandes. Y decía este hombre, dice, sí, si va medio ganando Guardiola, dudoso y tal, pero es que falta Cáceres, falta Badajoz, falta que es donde van a ganar en las municipales el PP y la vamos a perder. Entonces yo creo que bueno, hay que admitir, porque es curioso cuando se habla, y no voy a entrar en debate, que no quiero entrar en debate, cuando se habla de que ha ganado el PP, el PSOE, es verdad, y el PP ganó antes de que Pedro Sánchez hiciera la moción de censura, la ganó el PP, y sin embargo fue presidente del gobierno el que no había ganado las elecciones, y eso no lo defendían de ninguna forma, y muchas veces ahora se estima, dice, que lo he oído varias veces, es que Vara acabó disminuyó el paro, igual que Pedro Sánchez, pero yo no he logrado enterarme cuántos contratos fijos discontinuos había en Extremadura y cuántos había en España, porque es que los fijos discontinuos, como sabéis, ya os lo he dicho un montón de veces, son parados, pero que no se cuentan en el paro. Por lo tanto, disminuir el paro cuando mucha gente, que yo no sé el número, en Extremadura y en España eran fijos discontinuos, esos eran parados. De manera que a lo mejor no se disminuyó tanto el paro. Y ahora hablamos de los pactos. Yo pienso que hay un mantra que yo creo que hasta los del PP se lo están creyendo. Yo, el que hablen de Vox, como si fuera la bicha, como dicen los gitanos, como si fuera la bicha. Yo, cuando Pedro Sánchez pacta con Bildu, que son unos asesinos, nadie critica eso. Sin embargo, cuando va a pactar el PP con Vox, madre mía, la extrema y derecha, no sé, es que no lo entiendo cómo hasta ellos se lo han creído. Hay de Vox casi el 90% de lo que plantean me gusta, hay 10% que no me gusta, y lo que menos me gusta es la forma de decirlo. Eso es lo que menos me gusta de Vox. Y hoy, que he estado oyendo a los representantes de Vox en Extremadura, no me ha gustado lo que ha dicho mi amigo Pelayo. No se puede, con un porcentaje tan mínimo con respecto a un partido mayoritario, sacar pecho y decir, aquí vais a hacer lo que yo quiera, y si no, ¿qué, Pelayo? Y si no vais a dejar que siga gobernando el PSOE, es que no os lo creéis, de verdad que no os lo creéis. Por eso me extraña que Guardiola haya dicho, voy a intentar que Vara, que no sabía ya que no se presentaba, se abstenga para gobernar en solitario, con ese porcentaje de diputados y el porcentaje que tiene el PSOE. No se puede gobernar en solitario, tienes que pactar, y ojo, que Vox no es el demonio, y si hay que pactar, se pacta, como se ha hecho muchas veces, y en la última en Castilla y León, se han hecho y siguen funcionando, de manera que yo creo que es una equivocación tener tanto miedo a decir voy a pactar con Vox. Yo en las elecciones sí, admito que se diga que no se va a pactar, porque si subo yo, baja Vox, y si sube Vox, bajo yo, no vamos a vender, pero después de las elecciones, cuando haya que pactar, yo creo que hay que negociar con todo el mundo y no tener miedo a lo que digan los demás, y sobre todo las televisiones pagadas, que son las que lo dicen. A mí me dio vergüenza, y con esto acabo, ayer me fui ahí, porque me gusta vigilar por ahí, me fui a La Sexta, y madre mía lo que estaban diciendo en aquellas tertulias. Vamos, poco más o menos llegaron a decir que la victoria en Madrid de Isabel Díaz Ayuso era el anticipo de quitar del medio a Feijóo. Es decir, es que eran cosas que ya no se cree nadie, pero envenenan. Bueno, con eso me he despachado. Yo, en una entrevista que hice hace ya un tiempo a Guillermo Fernández Vara, le pregunté si no temía un efecto Sánchez, igual que ocurrió con el efecto Zapatero en 2011. Y entonces me dijo que no, pero yo creo que ha sido víctima también de ese efecto Sánchez, ¿no? Que se ha llevado por delante varios gobiernos socialistas, entre ellos el de Valencia, el de Baleares,
el de Aragón. Y será verdad o no, pero el único que se ha mantenido en el puesto ha sido Paje, que es el único que se ha dicho a Sánchez, no estoy de acuerdo contigo. Las únicas comunidades que ha mantenido o que mantiene son la de Castilla-La Mancha con Paje, Asturias y Navarra. Pero en ambos sitios, son cuatro. En ambos sitios tiene que... cuatro autonomías que lo haga el PP. La que más difícil lo va a tener Sánchez va a ser en Navarra, porque para gobernar la señora esta, que es la presidenta ahora, tienen que pactar con Bildu. Tienen que pactar con Bildu, y eso lo tiene que hacer antes de la convocatoria de elecciones, no de la convocatoria, de empezar ya la discusión de las elecciones nacionales. Bueno, pues ¿creéis eso, que ha habido un efecto Sánchez también, como ocurrió en 2011, y que le ha pasado por segunda vez a Guillermo Fernández Vara? En cierto modo, todos esos temas hay que sopesarlos, evidentemente. Tú has dicho al principio, vamos a hacer una especie de descubierta sobre estas cuestiones de una manera muy voluntarista. Yo admito lo que ha hablado bien Juan José respecto de esos temas. Realmente estamos en un proceso alternante, en un proceso democrático sobre el que llevamos ya 40 años basculando, actuando, andando. Quiero decir que, hombre, la última actitud que ha tenido Pedro Sánchez, por ejemplo, para contrarrestar ese tema, es el propio aceptar, con un adelanto de elecciones, la parte de derrota que él tiene. Es decir, esto ha habido una derrota y yo planteo unas elecciones generales, disuelvo las cámaras y planteo... Quiero decir que eso es una actitud democrática. Es decir, que cuando se hace juicio de valor muy fuera de lugar, es que quizá no se entiende la democracia adecuadamente, en mi humilde opinión. Es decir, esto ha sido como ha sido históricamente. O sea, tampoco va a venir vos a apuntar ahora una retroacción respecto de los elementos ganados. Llámese feminismo, llámese tolerancia, llámese participación social. O sea, no vamos a recuperar modus sistema franquista a estas alturas, o sistemas de estados totalitarios. Es decir, este es un tema que en la democracia nuestra, donde en el que la mujer gana un territorio, de pronto no se va a poner lupas para ver cómo funciona la sociedad. Eso es una cuestión muy clara. Y aquí lo que ha ocurrido es lo mismo. Es decir, ha habido un juego democrático, ha habido un ganador, ha habido un perdedor, ha habido una posibilidad real respecto de conformar un gobierno, y estoy de acuerdo con Juan José, respecto de que Guardiola puede gobernar naturalmente. Con un supuesto aliado que se llama Vox, puede tener 33 diputados, sobre 32, que podían componer PSOE y Podemos. Esa es la realidad. Pero para eso ella tiene que atender claramente cuáles son las reglas de juego. Y las reglas de juego en democracia plantean una realidad absolutamente ineludible. Y es que quien ha ganado las elecciones aquí es el PSOE. Yo puedo entender que es injusto con una persona que ha sido un gran demócrata y una persona entregada y muy cercano, que ha sido Guillermo Fernández Vara. Guillermo Fernández Vara no es sustituido por Guardiola en razón de que haya sido un facineroso, una persona cogida en un renuncio, ¿no? Es una persona que ha perdido respecto del anterior nivel que tenía de votos, ha perdido votos, pero ha ganado las elecciones. Ha ganado las elecciones. 6.000 y pico votos, por un voto se puede ganar las elecciones, versus Estados Unidos. En fin, no hay que ir muy lejos, el primer país del mundo. Pero esa es la realidad. Guillermo Fernández Vara ha perdido las elecciones respecto de lo que él tenía antes, pero ha ganado las elecciones. El PSOE ha ganado las elecciones. Por lo tanto, Guardiola, si quiere gobernar, tiene que recurrir a la vía que le propicia la ley, y es que Vox le apoye. Ella no puede pedir que el PSOE se abstenga. Eso sería una aberración democrática. El mismo PSOE no podría hacerlo. Sería una aberración brutal si el PSOE hiciera eso. Y como decía Juanjo, respecto de su reticencia del propio PP, al que él vota y mantiene, en cierto modo, como por su cercanía, militancia, lo que él quiera, como el caso mío, no entendería en ninguna medida que el PSOE renunciara a la opción de formar gobierno. Evidentemente, si Guardiola recibe los votos de Vox, gobierna naturalmente. Y el PSOE en ese sentido tiene que jugar su camino, atravesar su desierto y jugar a recuperar valores de la socialdemocracia, de la redistribución, de la tolerancia X. Los valores que marcan a una socialdemocracia.
en los juegos reformistas, keynesianos, Fernando de los Ríos, lo que queramos, ponemos encima de la mesa. Lo que ha sido una constante histórica. Y seguramente eso en el tiempo le dará otra vez la alternativa de poder gobernar. Esa es la alternancia. Desde la primera restauración canovista, borbónica, con Cánovas, la canovista mal llamada, y el resto, y la actual. Es decir, ese es el juego, la derivada de la Constitución del 78. Pero claro, ¿qué significa? Que en ese momento el PP asume realmente unos postulados que le va a imponer Vox. Ese es el juego, y no hay otro juego. Ojalá se pueda llegar. Yo he defendido siempre aquí el juego bipartidista, muchas veces, lo sabes tú, no descubro nada nuevo, porque ha sido relativamente bueno. Uno terminó con el golpe incruento de don Miguel Primo de Rivera y otro ha terminado pues con unas transiciones concretas tal que están ahí. En consecuencia, ella no va a impedirle de que gobierne, pero cuidado, no puede pedirle al PSOE que se abstenga. Es ella la que se tendría que abstener en una hipótesis del partido más votado, como sistemáticamente ha defendido el PP. Y el PP tiene que asumir el costo político que le implica derivarse a un partido que pone en tela de juicio muchos comportamientos sociales de una sociedad que ha ganado estatus, las mujeres, tal, que están ahí. No vamos a entrar a hacer el recuento, pero esa es la realidad. Esa es la realidad democrática. Y en consecuencia, sobre eso había que actuar. El PSOE no puede en ninguna medida decir que se abstiene para que gobierne la señora Guardiola, ni de broma, sería un error monumental. El PSOE, ahora, ¿puede gobernar la señora Guardiola? Naturalmente, con los votos de Vox, punto. Y entonces, cada uno que enseñe su patita, ¿eh? Si nos subimos a un banco de contrabandistas o si vamos a lo que sea, me da igual, me da igual. Cada uno que enseñe sus patitas, pero esa es la realidad, dicho democrática, ordenada y respetuosamente. ¿Puede gobernar? Perfectamente. Y el PSOE que se ponga a trabajar, a buscar otra vez su chance puntual en unas elecciones, de las cuales en el juego conjunto la posición de Sánchez me ha parecido razonable porque ha dicho, he perdido las elecciones, convoco elecciones, punto. Ahora hablamos de la convocatoria de elecciones que nos ha sorprendido esta mañana, pero siguiendo con los pactos, según hemos sondeado esta mañana, todo parece indicar que Vox podría arrancar o querría arrancar una vicepresidencia y una consejería a ese hipotético futuro gobierno con María Guardiola, o la otra opción sería la presidencia de la Asamblea de Estado, que es menos relevante, aunque institucionalmente es quizás tan llamativo más, ¿no? Yo no, eso que acaba de decir me acabo de enterar ahora. Hombre, yo creo que cuando se va a ayudar a alguien no se hace gratuitamente, hay que pedir cosas, bueno, y que pidan una consejería o que pidan ya una vicepresidencia, me parece mucho con tan pocos votos, que han sacado la diferencia de votos que hay, pero vamos, que pida algo lo tiene que pedir y ahí está en la negociación. Eso es la democracia, yo negocio y al final me ayudas tú. Bueno, en Castilla y León tienen vicepresidencia y dos consejerías. Sí, pero yo ya no sé cuántos sacaron allí y tal, pero vamos, de cualquier forma, yo creo que ahí está la negociación. Que entren en negociación y punto. Yo creo que eso es bueno. Y eso es bueno porque de alguna forma en España tiene que haber negociaciones con Vox por todos los lados. Si es que tienen, me parece, de todas las consejerías que ha ganado el PP, o sea, de todas las autonomías que ha ganado el PP, si no hacen pactos con Vox, quitando Madrid, no sacan ninguna. Ahora, yo no entiendo, vamos, sí lo entiendo, yo creo que Vox no va a dejar que gobierne el PSOE por no ayudar al PP, yo no lo entiendo, pero vamos, ahí está el juego de la negociación. Eso en cuanto al... Hay una cosa que quiero decir porque me gustó mucho. Vara se ha portado como un señor. Cuando pierde las elecciones sale esa misma noche dando la cara y diciendo que él no se va, vamos, que él ha perdido, que lo reconoce, pum, y lo dice. Cosa contraria que hizo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no dio la cara, no apareció por Ferraz, dejó allí a una señora que hablara por él y que se quemara dando las explicaciones que tenía que explicar, y como vamos a entrar ahora en lo otro, a mí de Sánchez es que me parece un hombre que es totalmente imprevisible, aunque no lo hace a tontas y a locas. Nadie se imaginaba que iba a convocar elecciones, nadie se imaginaba. Y esta mañana sale y dice que ha hablado con el rey, que va a derogar las Cortes y va
a proponer las elecciones para el día 23 de julio. La fecha no es a tonta y a loca, ¿eh? La fecha no es a tonta y a loca. El 23 de julio es domingo y el 25 martes es Santiago. Con lo cual, del 23 al 25 hay un puente. Un puente en pleno verano. Va a haber mucha gente de veraneo. Y las elecciones van a estar muy difícil de gente que tenga ya, no sé, reservado hoteles, que tenga apartamentos en la playa y tal, que pueden votar por correo. Pero como están las cosas por correo, lo mejor es meter cada uno su papeleta en la urna, que eso ha pasado ya. Vamos a hablar ahora de ello, de la convocatoria que nos ha sorprendido a todos desde el Gobierno, en principio porque era desde el Gobierno, todo el mundo esperaba que lo hiciese desde la sede del PSOE. Pero hay una cosa que yo lo he estado leyendo en el debate esta mañana, que no sé hasta qué punto, porque después en ningún medio de comunicación lo han hablado, cosa que no me extraña. Es que dicen que Pedro, al hacer estas declaraciones esta mañana, se ha saltado la Constitución, porque ha cambiado el orden de cómo se tiene que hacer eso. El artículo, lo tengo aquí apuntado porque de memoria no me acuerdo, dice que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, cosa que no hizo, porque dijo que lo iba a deliberar en el Consejo de esta tarde, luego no se había deliberado en el Consejo de Ministros cuando él lo anunció, y dice: el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que serán decretadas por el Rey. Eso es lo que pone en la Constitución, y eso no lo ha cumplido, se ha saltado el orden. Lo ha hecho al revés. Primero ha ido a comunicar al Rey y después esta tarde se ha procedido al Consejo de Ministros extraordinario para la disolución de las Cortes. ¿Por qué creéis que adelanta estas elecciones generales, que en principio estaba previsto para el día 10 de diciembre, que era la fecha, el día de la mártir, Santa Eulalia, la fecha de las elecciones generales? Por una parte, ¿creéis que es para amortiguar el daño que se le puede causar al PSOE después de esta debacle autonómica que se ha producido, o buscando la movilización del voto progresista o de izquierda en un momento en el que coincide con la constitución de los distintos parlamentos autonómicos en las que se van a ver forzados los pactos entre el Partido Popular y Vox, y quiere estar en ese mismo tiempo? Bueno, esas son las dos, o las dos a la vez, también puede darse. Puede haber una simple posición ética, puedo pensarlo yo, pues cualquiera puede pensar lo que crea conveniente, porque en democracia incluso la prestidigitación es absolutamente lícita, históricamente lo ha sido. Es decir, ¿cuál es la razón por la que Sánchez convoca elecciones? Pues sencillamente la primera, la más razonable, es porque se han perdido unas elecciones por parte del partido que él representa, en un juego democrático absolutamente lícito y habitual, y en ese sentido convoca unas elecciones para cuanto antes zanjar la problemática que existe en una sociedad y salvar ese escollo. ¿Qué escollo? El escollo de una situación un tanto, llamémosle, provisional. Es decir, se ha podido acelerar el juego. Claro, no es el primero que anticipa la convocatoria de elecciones. Repasemos la democracia española desde la Constitución del 78. Antes hubo unas elecciones generales, las constituyentes del 15 de junio del 77. Analicemos ese tema y veremos que es una cuestión tan absolutamente lícita como otro cualquiera la ha hecho. Desde mi punto de vista, yo puedo pensar que es un buen demócrata que ha optado por este juego de convocar cuanto antes esta solución, no comprometiendo su tiempo al frente de Europa, es decir, una serie de cuestiones que pueden ser de cautela, de respeto. Cada uno puede pensar lo que quiera, incluso cualquiera puede pensar que es una vía de prestidigitadora respecto de intereses, tan lícitos como cualquier otro lo haya tenido. Pero en ese sentido yo creo que es una actitud absolutamente normal. Igual que es normal la alternancia, igual que es normal que en el caso, como decíamos antes, de María Guardiola, que gobierne con los votos de Vox, naturalmente. Y cada uno pensará si eso es razonable en una sociedad que progresa en el libre pensamiento, etcétera, etcétera. Y no es una primera vez que ocurre en la historia. Los movimientos retrógrados han ocurrido siempre. Los saltos atrás, los atavismos en política han ocurrido siempre. El golpe del 36 fue un atavismo, un salto atrás, naturalmente. Igual que la gente debía saber. O sea, yo coincido
coincido con Juan José Hernández Ramírez, que la posición de Vox respecto a decir vamos a recuperar las tradiciones, el tradicionalismo, la patria, ¿no? Usted, yo soy español como tú, no me siento capiti disminuido respecto de mi pertenencia clara a una sociedad, aceptando las reglas de juego democráticos, alternantes, lo que queramos. Pero a mí no me gusta ese planteamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Elementos regresivos? ¿Respecto de qué? ¿De qué? O sea, del campo, ¿cuál es el tema? Porque aquí estamos hablando de tema fiscal y esa es una cuestión que hay que concretar respecto de qué o de qué pensamiento se plantea. Y por eso, volviendo al hilo de aquí y termino, María Guardiola debe tener muy claro que tiene todo el derecho a gobernar, pero no con la abstención del PSOE. Y yo en ese aspecto sugiero a Guillermo, establecido, como bien ha dicho Juan José, su actitud que aguantara hasta que las cosas se normalicen, se vayan tranquilizando, porque hemos pasado un proceso democrático, simplemente, en el que ha ganado el partido que él tiene. ¿Reducido respecto del anterior? Sin duda. ¿Posibilitando al gobierno de María Guardiola? Sin duda. Pero con los votos de Vox, no con la abstención del PSOE. Sobre el tema de la convocatoria, este giro inesperado del presidente del gobierno, en el que nadie lo esperaba, todo el mundo podía esperar que rompiese la coalición o que hubiese alguna crisis de gobierno provocada, con cambios en carteras ministeriales, pero no esta convocatoria anticipada de elecciones. Yo estoy de acuerdo con Antonio en una de las cosas que ha dicho, que en política pues cada uno juega su juego, lo que más le interesa y tal. Él ha empleado una palabra, ahora no sé cuál ha sido, pero ha sido muy decente. Yo diría de trilero, que para mí es más clara. Yo he dicho prestidigitación. Yo diría de trilero, que es lo que nos tiene acostumbrados. Yo que siempre me dirijo a mis oyentes, los que nos tiene acostumbrados en toda la legislatura, él ha ignorado al Parlamento, ha gobernado a base de decretazo. El Parlamento después lo aprobaría. Y esto es lo mismo que está haciendo, pero además que no lo hace tonta y a loca, porque es que parece que es un impulso, ¿no? Este hombre es listo y plantea las cosas. Yo pienso que en estos 4 meses o 6 meses que quedaban hasta las elecciones, si los hubiera convocado como estaba previsto y se creía todo el mundo, a final en diciembre, iba a estar desde el 1 de julio, que empezaba la presidencia en Europa, machacado constantemente con lo que se ha dicho en las elecciones, con los votos de correo falsificados. Y él no le interesaba y entonces ha dicho, cambio el tema. ¡Pum! Doy un golpe de efecto y ya se acabaron de hablar de las elecciones, se acabaron de hablar de todas estas cosas. Ahora vamos a hablar de las próximas elecciones. Y después coge con el paso cambiado la mayoría de los que han ganado las elecciones, porque es que yo me planteo, como hablando de Extremadura, que soy María Guardiola y digo, madre mía, si ahora en 4 días tengo que presentar, me parece que es antes del día 7 de junio, tengo que hacer mi equipo, y después tengo ya que empezar corriendo a ver cómo planteamos las elecciones. Es decir, los coge con el paso cambiado. Por ejemplo, a Madrid no. Madrid ha dicho que estupendo y tal porque está bien organizado. Pero los que han entrado nuevos es un problema. Y él sí lo tiene organizado con la gente suya. No sé lo que hará con los que ha pactado esto, que son unos benditos y nadie dice nada, sobre todo las televisiones están pagadas, que son el Bildu, el otro, de eso no dice nada lo que va a hacer. No dice nada lo que va a hacer. Y en las próximas elecciones, cuando se presenten tú en las convocatorias de las elecciones, vas a decir que no vas a pactar, si quieres te lo digo 25 veces, con Bildu y con Podemos, y después vas a engañar a todos los socialistas pactando. Es que la cosa es complicado, pero él va a tener la cosa de que va a estar de presidente, haciéndose fotos todos los días, y de guapo, y va a estar en Europa. Y eso da impacto en España. Y va a estar 6 meses, prácticamente hasta que se sustancien las elecciones, que yo tengo una duda, no sé si vosotros lo sabréis. Supongamos que pierde las elecciones generales Sánchez y deja de ser presidente. ¿En ese momento deja de ser presidente de Europa y se nombra al que gane las elecciones en España? Sí, está siendo en funciones hasta que se ha investido el nuevo presidente. Por tanto, hasta que se ha investido el nuevo presidente, pero es presidente en funciones de Europa también. Pero es que las elecciones son en julio.
Claro, claro, sí. Y él lleva un mes, no lleva ni un mes. 23 días. No lleva, exactamente. Es que 23 días. Es Sí, un sí, problema pero ese. él entra en funciones el día de las elecciones. Entonces, hasta que se conforme el nuevo gobierno. Y en ese se apruebe, sale y entra otro. No. Él sigue presidiendo. Él sigue Hasta presidiendo el hasta país. final. Y como la presidencia europea la ostenta el presidente del país de turno. Sí. Mientras que él sigue siendo presidente Pero, del país, sigue siendo presidente de Imagínate turno. que el 23 de julio pierde las elecciones. Y las gana, hasta que salga, y la gana Feijóo. hasta que se convoque Entonces, ¿qué el nuevo, pasa? hasta que salga, hasta que vaya a las Cortes, Se constituye y tal. y se puede investir a No un se acaba nuevo el año. candidato, él sigue siendo presidente porque sigue siendo presidente del país en funciones, pero sigue siendo, ¿sabe? Presidente de Europa también. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer el sabio análisis que hoy se ha hecho aquí en torno a estos resultados de los comicios municipales y autonómicos que hemos testado ayer durante todo el día aquí en Televisión Extremeña, que les hemos contado a través de esta casa y de este programa de la picota electoral. Mañana regresaremos a una nueva edición. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros sus opiniones acerca de la actualidad que aquí le proponemos. Gracias, Juan José, que pases una buena semana. Descansaremos, porque anoche nos acostamos a las 2 casi, viendo todas Muy estas tarde, cosas. muy tarde. Y algunos hemos madrugado también. Hemos dormido muy poquito. Y Antonio Mérez, muchas gracias por estar aquí también. Un Antonio, que placer tengas una estar buena con semana. vosotros. Gracias. Un placer. Y a ustedes, les emplazamos mañana una nueva edición del Picota en torno a las 10 menos 25 de la noche aquí en Televisión Extremeña. Hasta entonces, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y nuestra página web de televisionextremeña.com. Buenas noches, sean felices.